propósito, a tu voluntad, lo que le habías mostrado, Señor. Quiero pedirte que nos hables, que realmente tu palabra, Señor, toque nuestras vidas y nos dé esa claridad que necesitamos, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si ustedes se dan cuenta, va avanzando la instrucción de la construcción, pero va avanzando todo lo que tiene que ver con la instrucción, no con la realización. La realización lo vamos a ver más adelante y vamos a encontrar que Moisés hizo tal cual como Dios le había mostrado, y eso fue muy especial. Pero quiero recordarles que en el capítulo 25 empezamos a estudiar todo lo referente al tabernáculo, que va del capítulo 25 hasta el capítulo 40, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el tabernáculo y su mobiliario. Recuerden algo, ese tabernáculo tenía una función específica. Esa función era porque Dios iba a presentarse allí a su pueblo, desde ese lugar Dios iba a hablar a su pueblo. ¿Me hago entender? Entonces era una casa, una morada donde Dios iba a habitar, y entonces Él le da unas especificaciones de cómo tenía que ser esta morada. Lo interesante es que lo primero que vimos fue la ofrenda, que eran los materiales para la construcción, ¿no? Era una cantidad de materiales bastante amplia, pero recordamos que el pueblo dio con generosidad y esto fue bien especial. También hemos visto el diseño, materiales y medidas que debía tener el tabernáculo y su mobiliario. O sea que hemos estado viendo partes del tabernáculo y qué medidas debían de tener, y hemos hablado que tanto los materiales como las medidas como el diseño mismo nos habla mucho acerca de algo que hemos estado hablando, ¿sí? Y tiene que ver con los tipos y los antitipos, que hoy voy a volver a mencionar porque alguien me decía que no había entendido, ¿sí? Y de pronto hay otros que no entendieron de qué se trata el tipo y el antitipo, y quiero volver un poquitico a explicar para que quede claro. Bueno, entonces, hasta ahora que Dios le ha mostrado cómo debía ser construido a Moisés, primero, el arca del pacto y el propiciatorio. ¿Recuerdan? El arca del pacto es el que va dentro del lugar santísimo, ¿sí? Y el propiciatorio es la tapa de esa arca. Dentro del arca venían las tablas de la ley, venía la vara de Aarón que reverdeció, y venía también el maná que habían recibido cuando estaban en el desierto, ¿no? Algo muy significativo, muy representativo de la provisión y la bendición de Dios para el pueblo. También vimos que la mesa para el pan de la proposición y el candelero de oro. Hasta ahí hemos visto 3 elementos como el mobiliario que llevaba el templo. En el capítulo 26 vimos que Dios le dijo a Moisés cómo debía ser la cubierta del tabernáculo. Recuerdan que era una cortina que iba entrelazada, que llevaba 50 lazas, y era una cortina muy grande o una cubierta muy pesada en diferentes tipos de tela, y hablábamos que esa cubierta nos habla de la unidad, o nos habla del cuerpo de Cristo y la unidad que el cuerpo de Cristo debe tener. Es muy interesante. Entonces, dijimos también acerca de los tipos y los antitipos, y voy a volver a nombrarlo para que de pronto haya un poco más de claridad. Los tipos y los antitipos es como algo que se tira en cuenta con el estudio de la palabra para hacer una adecuada interpretación de las escrituras, ¿sí? Esto se conoce como dentro del estudio de la Biblia, que es la hermenéutica, ¿sí? Que habla de la correcta interpretación de las escrituras. Entonces existe algo que teológicamente se conoce como un tipo y el antitipo. Un tipo es, para que lo tengamos en cuenta, se define como el establecimiento de conexiones históricas entre determinados hechos, personas o cosas del Antiguo Testamento y hechos, personas o cosas semejantes en el Nuevo Testamento. O sea, un tipo es algo que nos anuncia, un tipo es algo, puede ser un personaje, puede ser una circunstancia, puede ser un material de lo que estamos viendo, que estaba anunciando o que estaba prefigurando algo que iba a venir, y que está consignado también su antitipo en el Nuevo Testamento.
Entonces en el Antiguo Testamento está el tipo, lo que está prefigurando, lo que está anunciando, y el antitipo es el cumplimiento de eso que estaba prefigurando el Antiguo Testamento. No sé si es claro. ¿Sí? Hablamos, por ejemplo, de un tipo del bautismo. Cuando el pueblo pasó por el Mar Rojo, dice que todos fueron bautizados en el bautismo de Moisés. Eso era un tipo del bautismo que nosotros como cristianos íbamos a tener, que es por inmersión, ¿no? Nos bautizamos de esa manera. Vemos diferentes tipos. Hemos estado hablando que la madera de la cual fue construida el arca y todo el mobiliario del templo era una madera especial. ¿Recuerdan de qué madera era? De acacia. ¿Y qué pasa con la madera de acacia? Es incorruptible, muy bien, no le entran los bichos y todo eso. Y esto nos habla, recuerden que la madera nos habla de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, y que la Biblia nos comenta y nos dice de una manera tan hermosa cómo estaba profetizado también que el Hijo de Dios no vería corrupción. O sea que Él cuando murió estuvo 3 días allí en la tumba, pero al tercer día resucitó de los muertos, no se desintegró su cuerpo, no se descompuso, gracias, como se descompone cualquier mortal, ¿sí? El cuerpo de Cristo fue vivificado, fue glorificado, como un día Dios nos ha prometido glorificar el nuestro. ¿Es claro o no? Entonces la madera de acacia, esa madera y ese tipo de madera en especial es un tipo de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver otras cosas que tienen que ver con su divinidad. Miren la definición de antitipo. Ya les expliqué, pero quiero mostrarles la definición según el diccionario bíblico, y es: definimos antitipo como los hechos, personas o cosas del Nuevo Testamento que tienen su tipo en el Antiguo Testamento. Eso es un antitipo, ¿es claro o no? Como su cumplimiento, los hechos, las cosas que ocurren, ¿perdón? Sí, porque es que también existen otra cosa que son símbolos, ¿sí? Y es muy importante para que un tipo, miren, esto es muy importante, un rito que tenga un significado espiritual presente es un símbolo, y si además señala también una realidad futura, comunicando al mismo tiempo por anticipación la bendición que debe aún aparecer, es un tipo. Eso es lo que dice un comentarista llamado Alfred, su apellido es muy complicado, pero quiero leerles esto. Eso es muy importante. Dice también, dentro de lo del antitipo, dice: estas conexiones corresponden al desarrollo de la revelación progresiva y tienen su fundamento en Dios mismo, quien dispuso los elementos típicos del Antiguo Testamento, de modo que entrañan y prefiguran las realidades que manifiestan en la época el Nuevo Testamento. O sea, fue Dios quien estaba anunciando a través de estos elementos, a través de estos personajes. Por ejemplo, decíamos un personaje como Jonás, es un tipo de Cristo. Su situación fue un tipo de Cristo. ¿Cuál fue la situación de Jonás? Estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dice que Jesús estaría en el centro de la tierra por 3 días y 3 noches. El tipo de Jesús es Jonás en el Antiguo Testamento, y Jesús pues es el cumplimiento, el antitipo de eso que prefiguraba Jonás. ¿Es claro o no? ¿O sigue siendo complicado? Bueno, si está complicado, entonces les animo a que se inscriban en un curso de teología, ¿sí? Voy a terminar de leer esto. Dice: Dios configuró que el Antiguo Testamento era un tipo y lo que el Nuevo Testamento es un antitipo. Por ello, el intérprete no puede asignarlos a su gusto. Eso es lo que quiero que veamos. Cuando vemos por qué la madera de acacia es un tipo de Cristo, bueno, sus especificaciones prefiguraban lo que Cristo iba a vivir, lo que Él iba a hacer. No es que nos queramos inventar nada, sino que en el momento de interpretar correctamente las Escrituras tenemos algunas herramientas, y una de ellas se llama los tipos y los antitipos, ¿sí? Entonces, por ello, entonces también hay una conexión de los tipos y de los antitipos, porque si no, si simplemente los sacamos de contexto o simplemente sacamos tipos,
que no fueron inspirados, pues se conocen como tipos apócrifos, que la palabra apócrifo significa que no es inspirado por Dios. Espero que no sean enredados. Entonces quiero sellarlo con esto. Hay tipos en la Biblia que nos muestran, que prefiguran, que anuncian algo que iba a venir. Cuando eso se da el cumplimiento en su palabra, ese se convierte en el antitipo. No es realmente algo tan complicado, ¿sí? Por ejemplo, un símbolo no tiene ese tipo de cosas, pero hablando de tipos, vimos la semana pasada de las telas de las que fue hecho el tabernáculo. Recuerden que las telas, sus colores reflejaban la santidad, realeza, y que todos nosotros somos iguales delante de Dios, y que el Espíritu Santo traería la unidad, porque dice que tenía 50 lazadas, y el número 50 nos habla de la venida del Espíritu Santo. Hay unos tipos y antitipos en la palabra que están claros, pero otros, unos están claros porque los menciona el Antiguo Testamento y se menciona en el Nuevo Testamento, pero otros quizás no son tan claros porque no están nombrados explícitamente en el Nuevo Testamento. Un ejemplo de esto lo encontramos, por ejemplo, en los animales que eran sacrificados, que la gente llevaba para el sacrificio. Esos animalitos son un tipo de ¿quién? A ver si entendimos. Los corderitos que llevaban son un tipo, los corderitos que llevan a sacrificar, ¿sí? Ahí en el altar del holocausto, son un tipo de ¿quién? ¿Y por qué ustedes dicen que es un tipo de Jesús? ¿Dónde aparece eso? Pero ¿dónde está? O sea, sí, el sacrificio, todo. En el Nuevo Testamento. ¿Y qué dice? Juan 1:29, en Juan 1:29, ¿sí? ¿Qué dice Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Martín. Entonces tenemos un tipo y tenemos un antitipo. Entonces tenemos los tipos, los corderitos estaban prefigurando, estaban anunciando lo que nuestro Señor Jesucristo haría. Y ahí es cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero encontramos otros tipos y antitipos que son difíciles de encontrar. Por ejemplo, hemos dicho que el oro, por ejemplo, el oro nos habla de la divinidad de Dios. Pero ¿dónde encontramos esto? ¿Sí? Entonces hay varios contextos que nos muestran un poco que el oro en el que fue hecho o los materiales como el oro, nos hablan un poco de la pureza de nuestro Dios, de la divinidad de nuestro Dios. Entonces, vamos un momento a ver de los versos 15 al 30 y quiero que veamos ahí algo. Lo que el Señor le dice a Moisés es la madera para las paredes del tabernáculo. ¿Es claro? ¿Vieron el video, no? Entonces estamos viendo que es la estructura, las paredes de madera a un lado, a otro y la parte de atrás. Y iban a estar bordados también en oro y tenían unas basas de plata. Todo está muy bien, y es un cajón, pero que no tiene, ese cajón no está cerrado, sino que está cerrado la parte de atrás, la parte de adelante está abierta y será cubierta con una cortina. Quiero que prestemos atención de todo esto al verso 30 y quiero que me acompañen a leerlo, ¿sí? El verso 30 es todo aquí y yo quiero que nuestra atención esté puesta allí en esta noche. Dice, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado, ¿dónde? En el monte. ¿Qué significa esto? Que nos está diciendo que Moisés tenía que levantar el tabernáculo, debía construir el tabernáculo conforme al modelo que Dios le había mostrado previamente a Moisés, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el tabernáculo no debía ser levantado conforme a lo que Moisés le pareciera. No sé si a ustedes les ha pasado, algunos de ustedes han tenido
la oportunidad de edificar una casa, ¿sí? O de ver a sus papás edificando una casa, ¿sí? Cuando a nosotros nos tocó de que uno empieza y se va haciendo una cosa y la otra, pero a medida que se va haciendo, quizá hay unos planos o hay una idea de lo que se iba a hacer, pero en la marcha se decide hacer otra cosa. ¿Sí les ha pasado o no? Sí ha pasado que llegan y van avanzando, pero dicen, no, ¿y qué tal si no ponemos esta pared aquí, sino que lo hacemos acá y ponemos mejor una ventana y eso entraría luz y no la habíamos visto cuando estábamos en el plano? Bueno, y hay una cantidad de cambios, interesante. Pues resulta que Moisés no podía hacer eso. Moisés estaba rodeado de arquitectos llenos de sabiduría, pero no podían darse el lujo de decir tenemos una mejor idea. Por ejemplo, decir, este cajón, miren, piensen esto, era un cajón oscuro. ¿Cuál era la única luz que tenía el tabernáculo dentro? El candelero, ¿sí? Que era un candelero labrado a martillo, era hecho de puro oro, recuerden, y tenía una caña y 3 brazos a un lado y 3 brazos al otro, ¿sí? Entonces era la única luz que tenía. Algún arquitecto hubiera dicho, uy, pero a Dios, ¿qué le pasó aquí? Haberle puesto esto, una ventana acá, otra ventana acá, para que cuando los sacerdotes entren pueden, ¿no es cierto? Y podía haber pensado en algunos cambios. Pero lo que yo quiero decirles con esto es que Dios está hablando. Escuchen con atención. Dios le está diciendo a Moisés, vas a hacer esto conforme al modelo que te fue mostrado. Punto final. Moisés pudo haber tenido una excelente idea, los arquitectos pudieron haberle dicho, mire, ¿qué tal? No, mire, ¿qué tal si le hacemos esto? No, porque Dios no me mostró esto, vamos a hacerlo así. Y yo pienso que es la aplicación más importante que personalmente encontré en estos versos. ¿Por qué? Porque una de las marcas distintivas de un verdadero hijo de Dios debe ser la obediencia. Lo que debería marcar nuestras vidas, lo que debería realmente, lo que el mundo debería ver de los cristianos y debería de hablar de los cristianos es, pues los cristianos dicen que comemos mucho, los cristianos dicen que hacemos una cosa u otra, pero ¿saben algo que debería decir el mundo de los cristianos? Lo único que sí ellos son es que son obedientes a lo que Dios manda. Pero tristemente una de las características, una de las cosas por las cuales más adolece la iglesia moderna en nuestros días, ¿saben cómo se llama? Falta de obediencia. Dios habla y los cristianos modernos estamos cuestionando lo que Dios habló. Dios dijo que se debería hacer así las cosas y los cristianos de nuestros días estamos pensando, yo tengo una mejor idea, ¿sí? Pero si algo nos debería de caracterizar es la obediencia. Y yo quiero que ustedes me acompañen a leer el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Porque así como la Biblia nos dice que Dios ama la obediencia y bendice la obediencia, también hay algo que Dios detesta y abomina, y es la desobediencia. Y el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22, nos dice lo siguiente. ¿Recuerdan ustedes? Voy a entrarlos en contexto y es, Samuel ha sido enviado a Saúl, que era el rey de Israel en su momento, y Dios mandó una palabra a través de Samuel para Saúl. ¿Cuál era la palabra que Dios envió a Saúl de parte de Samuel? Miren, con Samuel, perdón, dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Hace una pregunta con una respuesta. Él está diciendo, ¿será que Dios se agrada de que un cristiano haga esto y aquello y lo otro? Pero un cristiano que venga y traiga sacrificios en nuestros días, que dé diezmos, que va a la iglesia, que venga, que va a un lugar, a otro, ¿sí? Pero dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Puede ser que tú estés activamente en un ministerio, ¿sí? Pero Dios se complace más de la obediencia que tú puedas tener dentro de ese ministerio que de la misma actividad que tú puedas hacer. Algunos podrían pensar, bueno, pues entonces no hago lo que hago,
No, hazlo, pero hazlo también con un corazón obediente. Porque aquí la pregunta es muy clara. Miren el verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. La desobediencia es considerada en la palabra de Dios como ¿qué? Como rebelión. Y la rebelión la coloca al mismo tamaño del pecado llamado adivinación. Sí, y miren lo que dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación. O sea, cuando Dios manda, pero yo estoy juzgando o estoy teniendo una mejor idea o estoy refutando lo que Dios mandó. Él dice que lo toma como un idólatra, lo toma como un adivino. ¿Sí? La rebeldía y, eh, y luego le dice a Saúl esto, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? ¿Quién recuerda qué fue lo que hizo Saúl? Muy bien. Saúl resulta que, ese estuvo, ya sé dónde estuvo. Sí, lo tiene reciente, ¿no? Lo tiene fresquito en su mente. Bueno, resulta que Saúl hizo algo. Dios lo mandó a luchar con un pueblo, pero Dios le dijo, igual que pasó con Josué y Acán, le dijo, de ese botín que ustedes tengan ahí, de todo eso, acaben con todo, no tomen nada de allí. Y Saúl tuvo una mejor idea que Dios. Y dijo, no, yo voy a coger lo mejorcito de este pueblo y voy a traerlo al campamento. Y de esa manera Dios le dijo, tú eres un desobediente. ¿Y saben algo? Esto le costó el reinado a Saúl, la desobediencia. Y saben, una de las cosas que nos cuesta a nosotros, muchas cosas en la vida, dolor, situaciones tristes en nuestra vida, es la desobediencia. La desobediencia trae unas situaciones tan tristes a nuestra vida. Por nuestra desobediencia podemos estar sufriendo. Miren, hasta por nuestra propia desobediencia muchas veces estamos orando para que mi mamá, para que mi papá conozca al Señor, pero aún nuestra desobediencia no nos permite ver esa bendición dentro de casa. ¿Sí? Y aquí el Señor está diciendo que la desobediencia se convierte como en ¿qué? Como adivinación, como rebelión y como, también dice aquí, la obstinación. Recuerden siempre, cuando Dios habla, Dios habla. Cuando Dios habla, obedezcamos. Dios le dice a Moisés, Moisés, como yo te mostré, hazlo. No vas a cambiar el diseño, no le vas a dejar una puerta de emergencia, de salida en la parte trasera. No, Moisés, es como yo te... Y uno podría pensar, uy, pero ¿qué pasa si el candelero se cae con el aceite, se quema la madera y todo y esto aquí? No, Moisés. ¿Sí? O también coloquemos un extintor por si las moscas. ¿Sí? No, Moisés, lo que te estoy diciendo es lo que tienes que poner. Y vamos a ver que Moisés fue muy obediente, él lo hizo realmente. Pero realmente el Señor me ponía un resaltador y quiero que lo ponga allí, grande. Que usted recuerde que Dios ama la obediencia y algo que Dios abomina es la desobediencia. Y si destituyó a un rey que Dios había puesto, también te puede destituir a ti en alguna situación. Y le pido a Dios que coloque en nuestro corazón ese deseo de ser obedientes, que dejemos de estar cuestionando lo que Dios dijo, que dejemos de estar refutando lo que el Señor ya habló, ¿sí? Tratando de meternos por los lados. Miren, este tema del Halloween, yo encuentro, miren, una de las cosas que me parecen más tristes es viendo cómo los cristianos están tan bien argumentados para refutar si se toman una copa de vino o no se la toman, si se disfrazan o no se disfrazan, miren, tienen el argumento preciso, ¿sí? O sea, se han convertido en apología, han hecho apología, defensa, pero es simplemente defensa de un corazón que no quiere ver otra opción, sino simplemente deleitarse a sí mismo en lugar de querer deleitar al Señor. ¿Sí? Yo encuentro los hombres de Dios muriendo, ¿sí? a sus deseos, a sus anhelos, por entregarse al Señor. Y el apóstol Pablo era uno de ellos. Muriendo, no parado en firme en su orgullo, sin importar qué piense el otro o qué hace el otro.
Y es triste que los cristianos estemos viviendo de esa manera. La marca distintiva también, o la marca distintiva que debe estar en el creyente, ¿cuál debe ser? La obediencia. Entonces, así como el tabernáculo debía ser hecho conforme al modelo de Dios, que ya había mostrado a Moisés en el monte Horeb, las iglesias deberían ser levantadas conforme al modelo que Dios ya ha mostrado en su palabra. ¿Dónde creerían ustedes, si ustedes Dios los llamara a levantar una iglesia y a guiar una iglesia, qué creerían ustedes que dónde está ese modelo? ¿Dónde? Allí está, no hay nada nuevo que inventar. La gente pensaría que si Dios lo llamó a iniciar una iglesia, a iniciar una obra, tiene que ir a comprar un libro de marketing para saber cómo atraer gente a la iglesia. Pero ¿saben qué necesitamos hacer? Necesitamos es ir a lo que Dios ya dijo. Ya el Señor mostró las marcas distintivas de una iglesia. ¿Cuáles son las marcas distintivas de la iglesia de Hechos de los Apóstoles? La llenura, el control absoluto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hablaba y le decía, saquen a Pablo y a Bernabé, vayan allá. Pablo quería ir, Pablo para allá no va a ir, se va a quedar aquí, más adelante lo va a mandar acá, tal. Todo era guiado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Necesitaban reemplazar el apóstol número 12. ¿Qué hicieron? Mandaron las hojas de vida y las pusieron delante del Señor. ¿Sí? Y el Señor fue quien escogió. Vio varones de buen testimonio, todo eso, y echaron suertes, que el suertes era el urín y el tunín en esa época, y era Dios mismo eligiendo por ellos. ¿Sí? Y uno ve que el hombre que tenía la posibilidad de haber quedado como el apóstol número 2 en lugar de Matías, dice que era un hombre justo, que era un hombre temeroso, que era un hombre, o sea, tenía unas características, uno diría, yo me quedo con este. Del otro no dicen, de Matías no dicen mucho, pero el Espíritu Santo escogió a Matías. ¿Por qué les digo esto? Porque la marca distintiva de esa iglesia debe ser la marca distintiva nuestra también. Hechos 2:42 dice que perseveraban en la doctrina. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. ¿Sí? Que perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, y también dice, en el partimiento del pan, y en qué más, en las oraciones. Escuchen eso con atención, y si quiere acompáñenme en el verso 47, si tienen sus Biblias allí, y escuchen eso con atención, porque otra cosa que nos parece tremendo, miren, estamos hablando de la iglesia. ¿Cómo debe funcionar una iglesia? 4 cosas debe tener una iglesia para ser iglesia. ¿Cuáles son esas 4 cosas? Perseverar en la doctrina. ¿Qué significa esto? Que lo que deberíamos de hacer cada vez que venimos acá, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? ¿Club social? ¿Qué es lo que deberíamos de? No, es que me voy para la iglesia, que hace rato no me reúno a jugar cualquier cosa o algo así. No es un club. Lo que debe hacer la iglesia es cuando ustedes vienen es que nosotros indaguemos y perseveremos en la enseñanza de la palabra, como lo hacemos, estudiar capítulo, verso a verso. Número 2, en la comunión unos con otros. ¿Qué significa la palabra comunión? En el griego la palabra comunión significa palabra koinonía. ¿Has escuchado esa palabra? Cuando decimos vamos a tener un tiempo de koinonía. La palabra koinonía significa tener en común, compañerismo, comunión. Denota la parte que uno tiene en cualquier cosa. O sea, cuando alguien, por eso el pastor Javier Riz decía cuando vino, dijo, espero que usted no venga a la iglesia, sino que usted sea ¿qué? La iglesia. Y miren esto cómo debe cambiar para uno. Uno al principio, yo cuando empecé a conocer del Señor, me preguntaban y yo decía, no, mira, es que estoy yendo a una iglesia. ¿Sí? No estoy más contento porque empecé a ir a una iglesia. Después uno, ¿qué dice? No, mira que, ¿para dónde va Hernando? No, voy para la iglesia. ¿Sí? Entonces ya se hace como algo. Y luego, ¿qué decimos? Luego ya terminamos diciendo, te invito a mi iglesia. ¿Sí? Entonces uno empieza con, estoy yendo a una iglesia,
te invito a la iglesia, y ya luego termino diciendo, te invito a mi iglesia, porque yo termino haciendo parte de. Una de las cosas que más me bendice a mí es cuando podemos tener a la gente que por cuestiones, por circunstancias de distancia, de situaciones tenaces, y siempre he confirmado lo mismo, cuando Iván estaba lejos, ¿no? Y nos veía desde internet, ¿sí? Y estar aquí, dicen, no, qué diferencia. Alejandro y Marta estaban allá en España lejísimos y todo el tema. Llegar a la iglesia y decir, qué diferente es. Los papás de Alejandro y Marta no tenían la oportunidad de tener ese espacio. Y estos días que estuvieron súper bendecidos, de decir, qué bendición. ¿Por qué? Porque hay coinonía. Se persevera en la enseñanza, pero dice, cuán diferente es estar yo desde el televisor viéndolos, y estar acá es totalmente diferente. Y es una bendición, pero es lo que la iglesia debe tener. Perseverar en la doctrina, comunión unos con otros, que significa la palabra koinonía, cuando yo hago parte del cuerpo, ¿sí? Y cuando hago parte del cuerpo, sirvo. Cuando hago parte del cuerpo, estoy activamente encajado en un servicio también. Y dice, en el partimiento del pan, ¿sí? Tenemos la cena del Señor, pero también tenemos aquí, compartimos alimentos. Y es lindo que podemos compartir unos con otros. Esto no lo pueden tener los que están por internet, ¿sí? Los que están de una manera virtual es muy complicado, y Dios conoce la situación de cada uno. Pero el Señor es bueno. Y dice aquí, y las oraciones. O sea, oraciones, partimiento del pan, coinonía y doctrina. 4 cosas importantísimas. Miren lo que dice Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Notan allí? El Señor añadía a la iglesia. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros tenemos que ver que la iglesia no fue un invento del hombre. Es tan triste cuando ustedes escuchan a las personas hablando de la iglesia, ¿sí? Y de una manera despectiva muchos hablan de la iglesia, como si la iglesia fuera una organización creada por el hombre. La iglesia es un organismo vivo que Dios creó. Entonces, ¿por qué les tomo este ejemplo? Porque Dios está diciendo, mira, vamos a hacerlo de esta manera, Moisés. Vas a hacer estas tablas, vas a hacer estas paredes, de esta manera, de la manera que te mostré, ¿sí? ¿Cómo debe ser la iglesia? De acuerdo como Dios ya ha mostrado que la iglesia debería ser. No es a la manera como el hombre quiere hacer las cosas. Para que tú seas la iglesia, debes ser parte activa de la iglesia. Aquí nos dice coinonía, ¿sí? Y yo debo mirar esas 4 cosas también. Entonces, muy importante que tengamos en cuenta que tengamos en cuenta cómo Dios pide las cosas. ¿Qué es lo que Dios pide de mí? ¿Cómo lo pide? Porque Él se complace en la obediencia más que en sacrificios. Él no se complace tanto en los sacrificios si no hay obediencia. Recuerden que Caín ofreció sacrificio igual que Abel, pero lo que le complació a Abel, a Dios de Abel, ¿qué fue? Que Él dio lo mejor, que su disposición de corazón fue diferente al de Caín. Entonces, tengámoslo presente. Vamos con el diseño de las 2 cortinas y el orden del mobiliario, versos 31 al 37. ¿Estamos? En este pasaje Dios va a mostrarnos cómo van a quedar las entradas del tabernáculo, ¿sí? Y estas entradas van a quedar compuestas de 2 cortinas. Ustedes se van a dar cuenta, en el verso 31 nos va a decir de una cortina, en el verso 36 nos va a hablar de la otra cortina. Una, ¿para qué va a ser? Miren esto. No sé si Iván nos podría... bueno, ya. Ustedes recuerdan, y yo quiero que ustedes tengan... Esta es una clase del tabernáculo, y yo quiero que ustedes, por favor, así como les he enseñado a veces los libros de la Biblia, y que les digo, los libros de la Biblia quizá no tienen mucho espiritual, aprendérselos de memorias y saber dónde están, pero se convierte en algo práctico cuando tú vienes a la iglesia y puedes encontrar rápidamente. También es chévere que tú entiendas dónde y por qué estaban cada uno de los elementos que Dios había mandado a diseñar para el tabernáculo. ¿Es claro o no? Entonces tenemos que el tabernáculo estaba compuesto de 3 lugares. ¿Recuerdan cuáles son esos 3 lugares? ¿Quién me dice?
Bueno, muy chévere. Ustedes empiezan a describirlo. Atrios, ¿cuáles son los atrios? Afuera, el patio, la parte exterior, la parte que estaba a la intemperie, por así decirlo. Luego sigue el lugar santo y el lugar santísimo. Interesante esto, ¿saben por qué? Porque primero lo que el Señor describió al empezar la construcción del tabernáculo, ¿por dónde empezó? De adentro hacia afuera. Miren, la relación con Dios marca una diferencia en una religión. Si la relación es como ustedes acabaron de, la religión, perdón, es como ustedes acabaron de decir, empiezan a describir al hombre y empiezan a mirarle de afuera, ¿sí? Y entonces empiezan a tratar con su comportamiento, pero no con su corazón. Dios en nuestra relación con Él trata nuestro corazón y nuestro corazón se ve reflejado en nuestro diario vivir. ¿Se dan cuenta? Y yo no creería que fuera coincidencia, pero es interesante que el primer artefacto que Dios empezó a mostrar cómo debía ser diseñado era de adentro, que fue el arca del pacto. Recuerdan que fue lo primero que se empezó a hacer hacia afuera. Y así trabaja Cristo en nuestras vidas, de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. La religión sí hace esto. Entonces están los atrios, está el lugar santo, y entonces ahí nos vamos a encontrar que el cajón, recuerden, hagan de cuenta, más o menos para que tengamos una idea, hagan de cuenta ver se me fue la palabra ahorita, un container, ¿sí? Un container, pero sí, y la compuerta de un container se parece hasta la del arca, porque vamos a ver que tiene unas 4, la de acá tiene 5, la de entrar de los atrios al lugar santo, y del lugar santo al lugar santísimo tiene 4 columnas, ¿sí? Pero hagan de cuenta ver un container, ¿sí? Tapado, aunque la parte de arriba van a ser las telas, es las 3 paredes así, ¿sí? Un rectángulo cubierto en madera, y va a tener unas columnas de madera aquí con las cortinas o velos, y son muy importantes entender qué función cumplían estos velos o esas cortinas. Entonces vamos a ver el lugar, del lugar santo al lugar santísimo, o del lugar santísimo hacia el lugar santo, de adentro hacia afuera. Verso 31. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Entonces esta es la cortina interior o el velo interior, ¿sí? Esta cortina es lo que comúnmente se le conoce como el velo. Entonces, ¿cómo estaba hecha? Verso 31 dice que debía ser, los colores, ¿cuáles son? Azul, púrpura y carmesí. Resulta que los colores nos hablan de, púrpura nos habla de, era una tela supremamente costosa en todos los tiempos, hasta los tiempos de nuestro Señor Jesús, y era con los colores que se vestían los reyes, la realeza. O sea que eso nos habla de la realeza de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver que el velo representa a Cristo. ¿Por qué? Porque el mismo hebreo, recuerden, ahorita vamos a ver, entonces aquí vamos a empezar otra vez con el tema del tipo y el antitipo. Este velo que está del lugar santísimo al lugar santo, del lugar santo al lugar santísimo, el que separa el lugar santo del lugar santísimo, este velo representa a nuestro Señor Jesucristo, sus colores, ¿sí? Sus características lo representan. Acompáñenme a Hebreos 10, 19, por favor. 10, 19 al 21. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. O sea que el velo, ¿qué era? Escuchen con atención, miren ahí. Y entonces el velo, hablando de una manera para hacer la interpretación bíblica de acuerdo al tipo y al antitipo, el velo, ¿qué es aquí? Hablando del tema del tipo y el antitipo, el velo, ¿qué representa aquí? El tipo. ¿El tipo de quién? De Jesús. ¿Por qué? Aquí en Hebreos
Miren aquí, perdón, lo que está diciendo Edison, acá en Hebreos, el velo nos está diciendo, el antitipo es la carne de Cristo Jesús. El velo, la tela, ¿sí? La tela es el velo, es el tipo en el Antiguo Testamento. Y acá en el Nuevo Testamento ya sabíamos y nos está diciendo que era el antitipo. Ahora, ¿qué cubría ese velo? Mire que ahí está el tabernáculo visto de Visão interna, o sea, en Brasil, en Portugal, ¿sí? Entonces aquí tenemos que ese velo lo que estaba separando era del lugar santo al lugar santísimo, y lo que nos está mostrando era qué contenía el velo, qué no le permitía ver, qué no permitía que los sacerdotes y levitas que entraban hasta el lugar santísimo vieran. Miren, no permitían, no permitía que se viera donde estaba el lugar santísimo, que era donde estaba la misma presencia de Dios. Pregunta, ¿qué contenía el velo, la carne de Jesús? La misma presencia de Dios. ¿Sí? De hecho dice, Él es la sustancia del Dios invisible. Él es la imagen. Dice la Biblia, dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, pero el Hijo del Hombre le ha dado a conocer. ¿Sí? Entonces Jesucristo estaba conteniendo dentro de sí mismo la misma presencia de Dios. Entonces el velo nos habla de Jesús. Entonces el velo del tabernáculo es un tipo, y el cumplimiento es Jesús. Si el cuerpo de Jesús es el antitipo. Y vamos a ver qué pasa con este velo. ¿Qué colores tenía? Púrpura, Jesús como rey. Carmesí. ¿De qué nos habla el carmesí, el color carmesí? De la sangre de Jesús que iba a derramar por nosotros en la cruz del Calvario. ¿De qué nos habla el azul? El azul es el color del cielo, y es la relación. ¿Y qué relación tiene Jesús con el cielo? Miren, Jesús tiene toda relación con el cielo. ¿En qué aspecto? De hecho, Jesús dijo en Juan 3:13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Sí? Entonces, nos está hablando de sus colores, los colores nos están hablando de la realeza, nos está hablando de su sacrificio, y nos está hablando de su origen. ¿De dónde viene Jesús? Jesús viene del Padre, Jesús es Dios, Jesús viene del cielo, su divinidad también. El material, ¿cuál es el material? El material es lino torcido, o que se conoce como lino fino. Ya vimos que el lino fino representa la pureza, la integridad, la justicia y la santidad. Entonces, podemos ver como todos los elementos que conforman el velo del templo son tipo de Cristo y de sus características: integridad, santidad, justicia, inocencia, realeza, sacrificio y el origen celestial. Ahí vemos a Cristo contenido en este velo, que no permitía, vamos a ver ahorita, que no permitía que los sacerdotes y levitas que oficiaban aquí pudieran entrar a este lugar. A este lugar entraba una vez al año el sumo sacerdote, y tenía que entrar con un sacrificio expiatorio, un sacrificio que cubriera su pecado y el pecado del pueblo. Si no, ese hombre estaba frito. Y miren, me parece interesante que ese hombre que entraba ahí, él ni siquiera podía entrar convencido de que él era tan bueno de que podía entrar, sino que él tenía que entrar con el sacrificio. O sea, no era que esa sangre la llevaba por si las moscas, era que tenía que llevarla. ¿Por qué? Porque era un pecador, ¿sí? Pero Cristo, el sacerdote, el único que no entró con sangre ajena, sino con su propia sangre, va a darnos entrada directa a la presencia de Dios. Y vamos a ver todo esto, que es muy chévere. Tenía que ser de obra primorosa con querubines. ¿Qué significa la palabra primorosa? Significa que tenía que ser una obra artísticamente bordada y bien hecha, ¿sí? Los querubines en la palabra de Dios son presentados como los que vindifican y defienden la santidad de Dios. ¿Saben qué es vindificar, no? Vindicar, perdón. Vindicar, sí.
que significa que los querubines nos muestran todo el tiempo en la palabra de Dios como los que están diciendo santo, santo, santo es el Señor. Y dice que ellos tenían ojos, recuerdan que la semana pasada lo vimos, tenían ojos por todos lados, y eso habla de que ellos estaban protegiendo y vindificando la santidad del Señor, ¿sí? Ellos estaban allí, recuerden, cubriendo el lugar santísimo, el mismo arca donde emanaba la misma presencia de Dios. Entonces, también protegían, recuerden que entonces aquí vemos que este velo, miren que este no, pero este sí tenía bordado, ¿qué? Lo mismo que tenía la figura de acá, que eran los querubines, que estaban diciendo algo a los sacerdotes y levitas que entraban allí a oficiar en el templo. Le estaban diciendo, ustedes han visto en esos lugares que uno entra o entra una empresa y dice solo personal autorizado. Bueno, esa tela está diciendo aquí solo personal autorizado, y aquí dice solo personal autorizado. El pueblo que venía sacrificaba acá entraba hasta los atrios, pero realmente los levitas y sacerdotes entraban hasta aquí, pero hasta acá ni siquiera los levitas. Para los levitas y sacerdotes este era un aviso de no entres, y si entras, pobre de ti, ¿sí? ¿Recuerdan un rey que hizo esto? Miren la historia de un rey que se atrevió recuerden que lo que estamos viendo es como Dios mandó, lo que Dios dijo. Nadie va a pasar y nadie va a pasar. Eso es lo que estaba mostrando allí. El rey Usías, miren lo que dice segundo libro de Crónicas, verso 26, capítulo 26, verso 16. Dice así: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Este rey era tan fuerte que su corazón se endureció para su propia ruina. Miren lo que dice: porque se rebeló contra Jehová su Dios. ¿Recuerdan lo que hemos estado hablando? No es coincidencia que el Señor venga hablándonos de la obediencia y rebeldía. Y miren lo que le pasa a un rebelde. Miren lo que le pasa a aquel que cuestiona la autoridad de Dios. Dios dice que se debe hacer así. ¿Y qué tal si yo lo hago así? Ok, mira lo que pasa. Dice, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. O sea, los reyes tenían su posición, era rey, pero el que oficiaba en el templo, ¿quién era? El sacerdote, no el rey. ¿Sí? El rey no podía tomar el lugar del sumo sacerdote. El rey estaba puesto para gobernar políticamente al pueblo, para llevarlo de otra manera, pero no podía oficiar lo que Dios le había entregado a los levitas. Es como Dios dice, ¿sí? Muy importante. Y aquí dice, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te correspondía a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. ¿Quién hirió a este hombre? Dios mismo. ¿Por qué lo hirió? Por rebelde, por obstinado, porque se creyó que, miren, su conquista y todo, creyó que era él. Pobre de nosotros cuando creemos que lo que logramos obtener somos nosotros, o es por nuestra fuerza, o es que somos lo máximo. Es solamente por la gracia de Dios, ¿sí? Y en el verso 21 dice: así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra.
Entonces los querubines bordados eran ese aviso de advertencia: no pases, solamente el sumo sacerdote. Ahí no decía personal autorizado, sino solo el sumo sacerdote. Personal autorizado era el otro velo. ¿Sí? Verso 32 de Éxodo 26. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Interesante, piensen aquí en esto. Ese velo que iba a dividir va con 4 capiteles, o sea, con 4 columnas. Y lleva 5 capiteles. Miren, aquí tiene 1, 2, 3 y 4. Y llevaba 1, 2, 3, aquí hay más de 4, debía llevar 5 capiteles, era lo que iba a sostener allí. Pero miren que las basas son de plata, y más adelante vamos a hablar de la plata. La plata es símbolo en la Biblia de redención, ¿sí? En los ciclos de plata eran pagados por el rescate. Entonces estamos viendo allí todo eso. ¿Cómo debería armarse? Verso 33. ¿Cómo debería armarse el tabernáculo? ¿Dónde iba cada mobiliario? Miren aquí. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. O sea que esto lo ponen los corchetes, y eso nos servirá de separación del lugar santísimo del lugar santo. Sigamos. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. ¿Cuál es el propiciatorio? Es la tapa con los querubines. ¿Recuerdan ustedes? Ahí. O sea que el único artefacto que estaba dentro del lugar santísimo era ¿qué? El arca del pacto, el arca del testimonio, que contenía esas 3 cosas tan importantes para los judíos. Sigamos. Bueno, algo que quiero decirles es que en Hebreos 9:2 al 4 nos dice que también, miren, Hebreos da un vistazo, ojo aquí, como si este mobiliario que no lo hemos visto, de los 4 mobiliarios, 1, 2, 3, 4, solamente hemos visto 3. Hemos visto de madera de acacia, el arca, y cubierto completamente oro, la tapa, labrado 2 querubines, ¿sí? Aquí la mesa del pan de la proposición, ¿y qué más? El candelero de oro, ¿sí? Pero aquí nos falta algo: el altar del incienso, ¿sí? Hebreos lo presenta como si estuviera acá, pero en Éxodo 30 nos dice que el lugar de él cuando lo construya debe ser acá. Algunos dentro de la interpretación encuentran que los sacerdotes entraban. ¿Han visto ustedes los que hacen los sacerdotes católicos cuando llegan y ponen y están andando así con ese cosito así, con el incienso, y dándole la vuelta ahí al lugar donde ellos están oficiando la misa y todo el tema? Bueno, más o menos era algo como así. Mucho de lo que vamos a ver aquí, vemos que la Iglesia Católica ha adoptado para hacerlo, y muchas de esas cosas vamos a ver cómo se quedaron, y es nuestra gran diferencia. Nuestra gran diferencia no son las imágenes, nuestra gran diferencia no son otras cosas, sino cómo el hombre puede tener acceso a la presencia de Dios. Ellos necesitan del sacerdote, ¿sí? Ellos necesitan de un hombre. De hecho, usted se va a confesar, ¿y qué tiene que hacer? Tiene que ir donde un hombre. Usted no puede llegar a su cuarto, arrodillarse y pedirle perdón a Dios. Necesitan de un hombre, de ese hombre que se necesitaba antiguamente para representar al pueblo, cosa que ya no existe, o cosa que fue cambiada ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro sumo sacerdote. Amén. Entonces ya podemos ir a él. Miren, entonces, verso 35, y pondrás la mesa fuera del velo. Miren la mesa, está hablando de esa mesa fuera del velo, y aquí dice, y el candelero enfrente de la mesa, lado sur del tabernáculo. El candelero, o sea que y pondrás la mesa al lado del norte. O sea que aquí nos está dando cuál es el sur, el norte, el oriente y el occidente, ¿sí? Eso está ubicado de esa manera. Hacia acá está el norte y hacia acá está el sur. Es como ya está diciendo el Señor que debería ir. O sea que cada vez que se ubicaban, ellos tenían que ubicarlo de esa manera. Miren, hasta eso, no era como, por ejemplo, si mi esposo hubiera sido la levita de ese mobiliario, ella diría, ay no, yo voy a poner el candelero, porque yo llego a mi casa y ya el mueble que siempre está ahí puede estar acá en la puerta, y siempre está cambiando todo el tiempo.
Pero el Señor, por eso también el Señor escogió a hombres para que hicieran este oficio. Nosotros no tenemos problema con que esté el mueble allí, el candelabro allí y el televisor allí, no tenemos problema, pero la mujer dice, no, eso es tan aburridor, tan monótono, cambiémoslo. Sino, siempre se movían, desarmaban y armaban, ¿y qué tenían que hacer? Tenían que hacerlo de esa manera. Entonces, gloria a Dios, por eso que el Señor ha mostrado y tenía que ser de esa manera. ¿Vale? Entonces vamos a ver la cortina que separaba el lugar santo de los atrios. Verso 36. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina azul, púrpura, carmesí, lino torcido, obra de recamador. ¿Qué significa obra de recamador? Entonces coloquen allí. Es como entretejido o bordado. ¿Sí? Obra de recamador es entretejido o bordado. En materiales y confección, si ustedes se dan cuenta, son exactamente los mismos. Estos materiales con los de acá. Lo único que no tenía era, no llevaba los querubines. La cortina es como si nos dijera solo personal autorizado, en este caso, levitas y sacerdotes. O sea que aquí entraba el pueblo, aquí entraba el hombre con el sacrificio, aquí más adelante vamos a ver el altar de bronce y aquí vamos a ver donde se lavaban los sacerdotes. ¿Cómo se llama? La fuente de bronce. Muy bien. Pero entonces miren lo que va cambiando. Aquí los capiteles, o sea, las basas o los capiteles son de plata, redención. Pero los capiteles de aquí van a cambiar y van a ser de bronce. ¿Sí? Y el bronce nos habla del juicio, por eso lo veremos más en el altar de bronce donde se lavaba, perdón, en la fuente de bronce, gracias, donde se lavaban los sacerdotes después de los sacrificios y donde hacían los sacrificios iba de bronce. El bronce nos habla de juicio. Verso 37, y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro y fundirás 5 basas de bronce para ellas. ¿Sí? Entonces vemos la diferencia. Entonces, lo interesante es que cuando Herodes construyó el templo, recuerden ustedes, el último templo que fue destruido en el año 70 después de Cristo, o sea, ya en la parte del Nuevo Testamento. Recuerden que Herodes arregló el templo, lo reedificó, lo modernizó. Recuerden que solamente el tabernáculo tenía 3 lugares. ¿Cuáles eran los 3 lugares? Tenían los atrios, que eran los patios. Acá no había puertas, sino que había como unas bases allí, y la gente entraba por un lado y por otro. Estaba el lugar santo y el lugar santísimo, 3 lugares. ¿Qué hizo Herodes? Herodes puso atrios, el atrio de los hombres judíos, puso el atrio de las mujeres y puso el atrio de los gentiles, los que venían y se acercaban allí. O sea, de los 5 lugares, de los 3 lugares que el Señor dijo, Él hizo 5 lugares. Entonces, lo interesante es que las 2 cortinas representan a Cristo, porque ambas estaban hechas del mismo material y los mismos colores. Jesús mismo dijo ser la puerta, y el que por él entrare sería salvo. No podía haber una puerta diferente, por esto el mismo material y los mismos colores. ¿Qué pasó con este velo? Que es lo que quiero que veamos. Vamos a Mateo 27, 46, que eso es muy importante tenerlo presente. Mateo 27, 46 al 51. Dice, cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama este, y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Se rompió de arriba abajo. ¿Por qué? Porque fue Dios quien lo rompió y no el hombre. O sea, era Dios dándonos de alguna manera, entregándonos a su Hijo. Recuerden que este velo representa el cuerpo de Jesús. Así como Jesús fue
rasgado su cuerpo, el velo se rompió, fue Dios quien nos entregó a su Hijo para que nos limpiara. Y recuerdan los colores que tenía, tiene la realeza, el rey, la sangre, tenía todos los colores, el azul, ¿sí? Representando a su Hijo Jesucristo y la obra por nosotros. Dios abrió el velo y nos dio entrada libre por medio de su Hijo. Y ahora miren lo que ha ocurrido. Mientras en las sectas usted tiene que hacer algo para llegar acá, ¿sí? En nuestra relación con Dios, este velo que decía solo personal autorizado y este otro que decía solo el sumo sacerdote, al abrir el velo Dios está dando la oportunidad para que todos, como nos dice el libro de Hebreos, entremos confiadamente ante su trono de gracia y hallemos misericordia para el oportuno socorro. Es súper lindo como Dios nos ha dado esa apertura, esa entrada libre, y ahora podemos venir a Él y decirle: Abba Padre, papito lindo, venir delante de Él y no esperar. Imagínense lo que les pasaba aquí. Si un sacerdote duraba 50 años, ¿sí? Imaginen lo que pasaba. 50 años de sacerdote, solo un hombre sobre la faz de la tierra podía experimentar la misma gloria de Dios. Solo un hombre. Pero cuando Cristo entró y el velo se rasgó en dos, de arriba abajo, Cristo nos dio libre entrada. ¿Pero qué necesitamos hacer? Necesitamos permitir que su sangre preciosa nos limpie de todo pecado y de esa manera poder entrar al lugar santísimo, entrar a una relación con Dios. Jesús dijo: el que por mí entrare será salvo. Entonces, un católico necesita la absolución del hombre que ha pecado, entonces vaya, rece esto, vaya, diga esto, y yo lo absuelvo de tu culpa. ¿Sí? Un hombre absolviendo a otro hombre, un pecador absolviendo a otro pecador. Pero aquí venimos delante de Dios y Jesús nos dice, recuerden lo que nos dice Juan 1:9, si confesares si confesares tus pecados, Él será fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué necesitamos hacer? Confesar nuestro pecado. Somos limpios, inmediatamente estamos directo a la misma presencia de Dios. El velo se ha roto de arriba abajo para darnos una libre entrada para que todo aquel que quiera venir, venga y beba, dijo Jesús. Entonces, si quieres estar en una relación con Dios, solamente necesitas a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador personal. Amén. Señor, gracias por esta noche, por hablarnos a través de tu palabra y por mostrarnos a través de este mobiliario realmente lo primero que veía, Señor, con respecto a las paredes hechas de esa madera, es recordar que al final le dices a Moisés que todo debía hacerse conforme a lo que ya habías mostrado. Perdónanos por estar haciendo las cosas de una manera distinta, Señor. Perdónanos por primero dar el paso y luego preguntarte a ti, cuando lo que debería ocurrir, Señor, es primero preguntarte a ti qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú realmente esperas de nosotros, cómo quieres que lo hagamos, Señor, cómo quieres que sea tu discípulo, Señor. Qué triste sería que tú nos vieras, Señor, como viste a Saúl, como un adivino, como un hombre rebelde, obstinado. Señor, queremos realmente obedecerte. Si tú dices que debemos de congregarnos, debemos hacerlo. Si tú dices que debemos diezmar, Señor, debemos hacerlo. Si tú dices que debemos amar a nuestros enemigos, Señor, debemos hacerlo. No es algo que nos gusta. Señor, nos encanta amar a nuestros amigos, pero nos molesta amar a nuestros enemigos. Eso es parte que va en contra de nuestra carne y de nuestra naturaleza, Señor. Pero nos pides, y por eso en nuestra oración debemos incluir que nos ayudes a perdonar a los que nos ofenden, así como tú nos perdonas, Señor, cuando te hemos ofendido. Por eso en nuestra oración, Señor, tenemos que pedir tener más misericordia con los demás, Señor, así como tú tienes misericordia de nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener tu carácter, Padre, a obedecerte en todo como tú nos has mostrado y no como nos parezca ni como nos plazca, Señor. Qué triste ver cristianos en nuestro mundo actual, Señor, basados en sus propias opiniones, basados en sus propias experiencias, pero no basados en lo que tú dices en tu palabra. Señor, hay muchas cosas que necesitamos corregir y yo te pido en el nombre de Jesús que las muestres para corregirlas
en oportunidad, Señor, para madurar, para crecer, Señor. Tu palabra dice que nos sometamos a las autoridades, Señor, y cuando nos sometemos a nuestros padres, los que están aquí, las chicas que están aquí, los solteros que están aquí, que viven en la casa de sus padres, cuando obedecen a sus padres, te están obedeciendo a ti, Señor. Padre, tu palabra nos dice que las autoridades también pueden ser las gubernamentales, Señor, y debemos de obedecer nuestras autoridades. Debemos, Señor, obedecer las autoridades espirituales. Señor, has nombrado pastores en la iglesia también, y tu palabra dice que debemos honrar a los pastores, que debemos honrar a los que nos enseñan y tenerlos por dignos de doble honor, Señor. Ayúdanos a bendecir a aquellos que nos han dado el alimento espiritual a tiempo, que nos han enseñado tu palabra, Señor, porque es parte de la gratitud, nunca adorando hombres, Señor, pero siempre honrando a esos hombres que tú usaste para bendecirnos, Señor. Yo hoy te agradezco por esos hombres que has puesto delante de mí, Señor, para bendecir mi vida, para formar mi carácter, para moldearme, Señor, para quitar de mí tanta necedad, tanto orgullo, Señor. Y te pido, Dios, que sigas moldeándome, Señor. Padre, que el Dios que empezó la buena obra será fiel para completarnos, Señor. Y confiamos en ti, poderoso Dios, que nos complete, Señor, que nos perfecciones, que nos madure, Señor. No queremos quedarnos imperfectos, chuecos, Señor, ahí patinando en nuestros errores, sino que queremos avanzar, Señor, y cada día crecer como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día perfecto es, Señor, para que cuando tú vengas no corramos de ti avergonzados, sino que nos regocijemos, que en nuestro rostro haya una sonrisa al verte, Señor, y no una cara, un rostro pálido de terror, porque no estamos viviendo correctamente, Señor. Ayúdanos a honrarte, ayúdanos a recordar que la obediencia te agrada, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, por favor, te lo suplico, Señor. Que si nos mandas a pedir perdón, que lo hagamos, Señor. Que si nos mandas a perdonar, que lo hagamos, Señor. Guárdanos de resistirnos en nuestro orgullo a lo que tú no quieres que vivamos, Señor. Te bendecimos, te adoramos y te exaltamos, Señor. Y gracias por darnos esa libre entrada a tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, quedamos despedidos. Si han guardado sus diezmos ofrendas, pueden depositarlas en Alfolí, y Iván quiere que se vayan con esta imagen en sus mentes. Gracias, Ivancito. ¿Sí? Muy chévere. Bueno, Dios los bendiga, que tengan una feliz noche. Nos vemos mañana, en la mañana, los que vamos a estar en oración. Y el sábado, por favor, recuerden, vengan al ayuno y juntos adoremos al Señor.